Con su venia, diputado presidente. Tenemos evidentes problemas estructurales. Ya habíamos hablado de cómo este sistema que tenemos fomenta la concentración de la riqueza. 53 multimillonarios, 53 millones de pobres. El sistema no está funcionando para como debiera ser. Pero preguntémonos otras cosas también. ¿Por qué si los contribuyentes cautivos pagan impuestos y pagan muchos impuestos, no tenemos impuestos bajos? ¿Por qué a pesar de eso nuestra recaudación es tan insuficiente? En América Latina solo nos comparamos con Haití de lo que recaudamos. ¿Por qué? ¿Dónde está ese problema estructural en donde la gente cautiva paga altos impuestos o por lo menos impuestos sustanciales y sin embargo tenemos una recaudación tan pequeña que por supuesto es insuficiente para los requerimientos que tiene el Estado mexicano y más con el compromiso que tiene para combatir la desigualdad? ¿Por qué? Yo diría que tenemos dos problemas básicos. Uno, que ha sido señalado insistentemente por el Partido Acción Nacional, que yo comparto, que es que no todos pagan impuestos. No todos pagan impuestos. Hay un sector informal muy amplio, que por cierto crece cada día, que no paga impuestos. Y por supuesto, ese es uno de los grandes retos que tenemos, es ver cómo la informalidad paga impuestos, por supuesto, con la consecuencia también de que tengan los derechos que eso daría con el Estado mexicano al cumplir ese compromiso. Entonces, por una parte, estoy de acuerdo con eso que ha dicho Acción Nacional de ampliar la base tributaria, que creo que es un gran reto. Pero hay otro punto clave, que es quienes más ganan no pagan los impuestos que deberían. Estamos hablando, por supuesto, de la consolidación, que ahora cambia de nombre. Sería falso decir que solo cambia de nombre. Es cierto que se le acota, y en algunas cosas se le acota de manera importante, pero no de manera suficiente. Entonces, aquí lo que quiero decir es, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de 422 empresas, de 22 consorcios que representan más del 90% de la consolidación, que tienen ingresos por más de 5 billones de pesos al año, y solo de esos 5 billones de pesos al año, solo contribuyen, cuando bien nos va, al 1.8% y cuando mal nos va al 1.5% en los últimos años, cuando las demás personas morales pagan el 30% de ICR. Es decir, que aquí hay una desigualdad absurda, porque los empresarios que menos debieran tener beneficios para esto, porque son los más poderosos, pagan muchísimo menos que los demás. Estamos hablando, insisto, de 422 empresas y 22 consorcios que solo pagan el 1.8 más o menos, entre 1.5 y 1.9, cuando las demás personas morales 30%. Y creemos que la solución de esto, si bien acotan, es insuficiente. Yo venía con una propuesta, digamos, quizás siendo realista, decía, va a ser difícil, es más fácil envolverse en la bandera y simplemente suprimir todo el articulado y todo el capítulo de la consolidación. Así venía mi propuesta, y había reservado los 13 artículos para pedir su supresión. Pero pensando en una propuesta que pueda transitar, una propuesta que sea de sentido común. Me decían amigos del PAN, que aparte me precio de tener buenos amigos en el PAN, que me equivocaba cuando decía que sus intereses eran representar a los empresarios más poderosos. Me decían, no, por supuesto son legítimos, son instancias legítimas que es correcto que tengan representación, pero me dicen, Fernando, no te equivoques, nosotros representamos a la clase media y estamos representando los intereses de la clase media, no de los grandes empresarios que no pagan impuestos como debieran. Pues bueno, voy a hacer una propuesta pensando en eso. Vamos a ver si efectivamente se defiende a la clase media o a los empresarios que no. Son 13 reservas, por eso nada más pido para leer el artículo que sería. Porque de las 13 reservas voy a quitar 12, que queden como están esas 12. Y solo voy a hacer la propuesta de un solo artículo y de un solo párrafo que me parece que cambiaría sustancialmente. Hablo del artículo 64, ahorita lo entrego a la Secretaría,
pero sería el único que modificaría, que en mi propuesta se modifica, los demás quedarían como están, pero creo que sería sustancial. Lo leo y creo que además sea transitorio y además para que no paguen justos por pecadores, porque esta fue una buena idea que se aplica en muchos lugares del mundo, pero se pervirtió. Un poquito de paciencia, insisto, son 13. Lo voy a leer, permito. Artículo 64, fracción quinta, diría así: la diferencia entre el impuesto que corresponda a la participación integrable y el obtenido conforme al inciso A de la fracción cuarta del presente artículo será impuesto del ejercicio que podrá diferirse hasta por 12 meses, siendo prorrogable una sola vez hasta por un plazo igual, previa autorización razonada que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto del impuesto diferido no podrá ser mayor que la cantidad más alta que el contribuyente hubiera pagado como impuesto anual en alguno de los 3 ejercicios anteriores a aquel que se pretenda diferir, al término del cual deberá enterarse de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 67 de esta ley. Con esto me parece que serían muy atacados los abusos y pudiera ser aceptable. Es simplemente para que efectivamente quien gane más pague más y esto se cumpla también con los grandes consorcios. Esto sería, me parece, un paso que espero sea transitable para todos. Es cuanto, compañero presidente.